RBI es uno de los líderes prestamistas privados en Estados Unidos, especializados aquí en Florida. Nos dedicamos para todos aquellos préstamos a corto plazo para inversionistas de bienes y raíces aquí en Estados Unidos. Todo lo que tiene que ver con bridge loans, fix and flip loans, construction loans y préstamos para la renta. A lo largo de todo el webinar, el día de hoy nos vamos a dedicar a lo que viene siendo el préstamo de fix and flip, que es uno de nuestros programas más populares. Este programa lo vamos a ir viendo ciertos tipos de métricas, cómo funciona, pero lo más importante, si tienen alguna duda de algún caso en particular del que ustedes quieran hablar, les invito a que ingresen al link que está en la conversación y puedan ahí hacer una cita con cualquiera de nuestro equipo de ventas. Antes de comenzar, quisiera comentarles un poco sobre las diferencias entre los prestamistas privados y los bancos. RBI, como dije antes, es un prestamista privado que, si bien tenemos muchas cosas que somos similares a los bancos, en ciertas cosas nos diferenciamos. Principalmente, nosotros atendemos a inversionistas que necesiten dinero rápido. Es por esto que nosotros somos bastante más ágiles y bastante más eficaces a la hora de cerrar. Todos estos inversionistas necesitan de la oportunidad de poder materializar sus contratos y de las oportunidades que puedan tener, y para eso muchas veces el tiempo juega un papel fundamental. Entonces los private lenders vienen a atacar a este tipo de mercado y atender a este público, versus un banco en el que son generalmente transacciones que se utilizan más a largo plazo o proyectos bastante más grandes en donde de igual manera va a tomar cierto tiempo poder llegar a cometer los cierres. ¿Por qué RBI Private Lending? Bueno, RBI, como dije anteriormente, es uno de los líderes prestamistas privados en Estados Unidos, particularmente en Florida. Somos top 3 private lender del estado de la Florida y nos especializamos, como dije anteriormente, en bridge loans, préstamos de fix and flip, préstamos de construcción y préstamos de rental. Contamos con un equipo, somos un lender directo, primero y principal. Eso quiere decir que nosotros controlamos nuestros propios fondos, podemos realizar cierto tipo de excepciones, ser bastante más flexibles, y eso nos permite poder afrontar los cierres con mayor antelación. Al igual, también tenemos un equipo completamente integrado, tenemos bastantes herramientas que nos permiten ser, como dije anteriormente, eficaces a la hora de poder cerrar. Contamos con compañías de títulos in-house, contamos con equipo de procesamiento, underwriting y con cerradores in-house. Todo esto lo único que va a hacer es que podemos llegar a cometer los cierres de la manera más rápida posible. Hoy, como dije anteriormente, estamos aquí para hablar un poco de uno de nuestros programas principales, que es el de préstamos de fix and flip. Y antes de comenzar, quiero extenderles la invitación nuevamente. Si durante el webinar tienen alguna duda sobre algún caso en particular, por favor, déjenos saber a través del link para hacer una cita y vamos a poder atenderlos con cualquier miembro de nuestro equipo de ventas. Va a poder atenderlos a cualquier inquietud que tengan de cualquier caso en particular. Sobre todo para los fix and flips, hay que entender que este producto está dirigido para aquellos que intentan buscar oportunidades para comprar un inmueble, agregarle valor mediante reparaciones y obtener una ganancia tras una futura venta. Estos inversionistas tienden a tener un proyecto por un corto periodo de tiempo y tienden a ser contratistas, wholesalers, que son mayoristas, o incluso inversionistas que se dedican a bienes y raíces tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Este programa, uno de los main highlights es que, a pesar de que prestamos dentro de Estados Unidos, atendemos a público extranjero, podemos atender gente que no tenga experiencia y que incluso sean, como dije, de otras nacionalidades, cosa que otros lenders normalmente no atienden. Para nuestros préstamos de fix and flip, vamos en la compra hasta un 85% del loan to cost, que ya a continuación veremos la terminología, que es el costo del proyecto, o el 70% del valor de la propiedad terminada, y en refinanciamientos podemos llegar a ser un 75% del costo o un 65% de la propiedad terminada. Esta duración de estos préstamos son a corto plazo, son de 6 a 18 meses generalmente, y no cuentan con una penalidad por prepago. Las propiedades que normalmente tomamos en cuenta para estos préstamos son de 1 a 4 unidades, que vienen siendo single family, duplex, triplex, fourplexes, townhomes y condominio.
Un poco hablando de la terminología de los fix and flip, hay que entender que para todos aquellos que estén involucrados en el mundo hipotecario, están acostumbrados a lidiar con términos como loan to value, términos como purchase price, etc. Y cuando empezamos a hablar de lo que viene siendo fix and flip y préstamos de construcción, la terminología cambia un poco. Empezamos a ver otros términos como LTC, que lo mencionamos en la diapositiva anterior, que es loan to cost. Loan to cost quiere decir el monto a prestar en relación al costo total del proyecto, que viene siendo dado por el precio de compra más el presupuesto de la remodelación. Otra variable importante es loan to purchase. Loan to purchase quiere decir monto total a prestar en relación al precio de compra. After repair value, que es otro de los bastante más populares de estos términos, que es el valor de la propiedad remodelada. Eso viene siendo el porcentaje después de que un inversionista compre una propiedad, la remodele y cuál es el valor que ellos esperan obtener por dicha propiedad a la hora de venderlo. Y por último está el non-Dodge. Non-Dodge es un tipo de interés. Nuestros préstamos de fix and flip cuentan con el tipo de interés non-Dodge. Hay dos tipos, Dodge y non-Dodge. El non-Dodge quiere decir que solamente se van pagando intereses sobre el balance principal, versus el Dodge quiere decir que pagan los intereses por todo el préstamo desde el inicio. Y a continuación veremos por qué es importante esta terminología y cómo hace la diferencia. Se pueden estar preguntando qué es lo importante para nosotros a la hora de analizar un crédito de fix and flip y cómo llegamos a hacer pricing y ver los términos. Nuevamente, para todos aquellos que estén interesados en un caso bastante particular con un tipo de crédito o en la experiencia, por favor diríjanse a nuestra conversación y puedan dejar ahí ingresar el link para poder atender cualquiera de sus inquietudes con alguien de nuestro equipo de ventas. Pero básicamente nosotros vemos tres variables principales. Estas son el crédito de la persona en Estados Unidos, la experiencia que esta persona tenga remodelando propiedades, preferiblemente en Estados Unidos. No obstante, se pudiesen utilizar propiedades que hayan invertido y utilizado en el pasado fuera de Estados Unidos. Y por último, el tamaño e ubicación del proyecto. Estas tres variables nos van a dar a nosotros todas las respuestas para nosotros poder tener todo lo que nosotros necesitamos para poder entender cuáles serían los términos. Nuestro cliente ideal que buscamos es cualquier individuo que tenga 680 o más de crédito, aunque podemos atender clientes que tengan 620 o más, y 2 propiedades o más de experiencia. Independientemente, podemos atender clientes, como dije anteriormente, que no tengan experiencia, pero no van a poder tener las mejores condiciones, evidentemente. Y por último, el tipo de proyecto. Nos interesan proyectos que el valor de la propiedad esté entre 100,000 y 5 millones. Dentro del mundo de fix and flip hay dos tipos de fix and flip que nosotros tomamos en cuenta. Uno viene siendo el Lender Funded Rehab y otro que viene siendo el Borrower Funded Rehab. El Lender Funded es un tipo de fix and flip en el que se hace un financiamiento no solo para la compra del inmueble, sino también para las remodelaciones, comparado con el Borrower Funded Rehab, en donde solamente se hace el financiamiento a la hora de la compra. Muchos de ustedes se podrán preguntar por qué alguien optaría por un Borrower Funded si puedes tener a un lender que le puede dar para el mismo proyecto, también para las reparaciones. Y esto es porque muchas veces el proyecto puede durar cuestión de pocos meses y el inversionista no le interesa contar con el dinero para las reparaciones porque lo pueden tener ellos disponible y no quieren alentar el proceso de su remodelación para poder obtener dichos fondos. ¿Okay? Estos dos tipos de préstamos son importantes entender que tienen un par de variables que afectan a la hora de hacer el underwriting. Por ejemplo, la liquidez requerida para un lender funded es la inicial, gastos de cierre y mostrar 6 meses de interés de reserva, comparado con el borrower funded, en donde tienen que mostrar lo mismo, que son inicial, gastos de cierre, mostrar los 6 meses de reserva, pero incluso tienen que mostrarnos
que cuentan con el presupuesto de remodelación. Esto es porque cualquier individuo que nos puede decir que quieren utilizar solamente nuestros fondos para la compra, tienen que mostrar que ellos tienen la capacidad para poder afrontar el proyecto una vez que adquieran el inmueble. Aquí les hablo brevemente sobre un ejemplo de un cliente que está solicitando un Lender Funded Rehab, que en donde vamos a ver un poco la diferencia con el mismo cliente, cómo sería con un Borrower Funded y un Lender Funded Rehab. En este caso, el cliente cuenta con un crédito de 680, tiene 2 propiedades o más de experiencia y por ende consiguió una aprobación del 85% del loan to cost, que nuevamente significa el costo total del proyecto, o el 70% del valor de la propiedad una vez que esté arreglada. Hacemos el menor de los dos en todos los casos. En este caso, vamos a poner como ejemplo una compra de una propiedad de $200,000, el cual el valor actual de la propiedad es 200 y el presupuesto para la remodelación es de 50,000. Una vez que el inversionista le agregue $50,000 de valor a una propiedad de 200, si lo hace de manera inteligente, puede llegar a apreciar este inmueble de cierta manera, que es donde ve su ganancia. En este ejemplo estamos poniendo que el cliente consigue que el after repair value de la propiedad sea de $450,000. Una vez que tengamos estas variables, podemos tomar en cuenta y podemos sacar el monto del préstamo. En este caso, el monto total a prestar viene siendo $212,500, que representa el 85% del costo total del proyecto, que es 200 más 50. Pues 85% de $250,000 es $212,500. Se podrán preguntar, si uno le da en el momento de cierre los $212,500 al cliente y la compra solamente es 200, le estaríamos dando al momento de la compra más de un 100% en el momento de la compra. Entonces, nosotros lo que hacemos es que retenemos el presupuesto a remodelar, de remodelación, en este caso de 50,000, lo retenemos para poder asegurarnos que a medida que el cliente vaya invirtiendo este dinero en la propiedad, nuestros fondos se van a ver asegurados, dado que la propiedad va a ir sufriendo una apreciación. En este caso, al retener $50,000, el préstamo al inicio sale en $162,500. Es importante mencionar en este caso, como hay una retención de $50,000 y solamente se le da de los $212,500, $162,500 a la hora de la compra, el cliente, como dije anteriormente, nuestros préstamos son non-Dodge. El cliente va solo a pagar intereses sobre esos $162,500 hasta que pueda disponer en su lado sobre los $50,000, y eso va a ir siendo una vez que vaya avanzando con el proyecto. Entonces, cuando uno saca la cuenta, ve que al final se cobraron intereses sobre $212,500, pero no necesariamente fue desde el inicio. Todo va a depender de qué tan rápido el inversionista avance, y no solamente es qué tan rápido avance, sino si solicita los desembolsos o no. Aquí tenemos un ejemplo de un Borrower Funded Rehab. Vamos a asumir el mismo caso del mismo cliente, con la pequeña diferencia en que vamos a prestarle al inversionista de tipo Borrower Funded. Cliente con 680 de crédito, 2 o más propiedades de experiencia, y obtiene una aprobación del 80% de la compra o el 70% del after repair value. La compra de 200, valor actual $200,000 y un presupuesto de $50,000. Este proyecto, igual que el ejemplo anterior, va a ser, supongamos que la propiedad del after repair value es de $450,000, y eso nos da, a la hora de analizar la aprobación del 80 loan to purchase o el 70 del after repair value, nos da que el total del monto a prestar es de $160,000, que en este caso se refiere al 80% de la compra. En este caso, como es un Borrower Funded Rehab, no hay retención, no hay un holdback. En este caso, el inversionista tiene que poner los $50,000 de su lado, y ellos se hacen responsables por la remodelación. Entonces, en este caso, al momento de la compra se le da el 100% del monto del préstamo y no hay ningún tipo de retención. Para aquellos que estén solicitando un Lender Funded Rehab y hay un holdback o una retención para ese presupuesto para remodelar, hay un proceso
para poder recibir esos draws o esos desembolsos. ¿Cómo nosotros hacemos este proceso? Nosotros, a la hora de solicitar y tramitar el crédito, una de las partes de los requisitos es conseguir un presupuesto. Dicho presupuesto nos va a hablar de qué le van a hacer a la propiedad, línea por línea, sea agregarle, cambiar los pisos, remodelar los baños, cambiar los cabinets de la cocina, reemplazar la máquina de aire acondicionado, cambiar el techo, cualquier cosa que sea, va a estar detalladamente, línea por línea, y no solamente nos va a decir qué se tiene que arreglar, sino cuánto va a salir cada línea de ese presupuesto. Una vez que tengamos eso y cerramos, cada vez que el inversionista vaya avanzando en obra y solicite un reembolso sobre el dinero invertido, el proceso es bastante sencillo, lo hemos ido perfeccionando con el pasar de los años y a día de hoy puedo decir que es uno de los procesos más eficaces que tenemos entre todos los lenders. El proceso consta de bajarse una aplicación que nosotros le dictamos cuál es y dentro de dicha aplicación van a tomar fotos de las cosas que le hayan ya hecho la remodelación, sea, como dije antes, cambiar el piso, cambiar los cabinets de la cocina o cualquier cosa. Y nuestro equipo va a poder comparar las fotos de antes y después del sufrimiento de la remodelación. Una vez que se ve qué cambió, se puede pasar a aprobar los fondos y el último paso es la aprobación de los fondos. Este proceso normalmente dura de 3 a 5 días hábiles. Normalmente tiende a ser más a 3 días, pero si hay alguna disputa del inversionista es por eso que ponemos que puede llegar a durar 5 días. Es importante mencionar que no damos desembolsos sobre el trabajo que se vaya a hacer, sino únicamente es sobre trabajo completado. Tampoco damos desembolsos sobre depósitos. Por ejemplo, uno como inversionista tiene que, por ejemplo, comprar de ventanas y hacer un depósito para que comiencen a fabricar las ventanas en caso de que uno las quiera reemplazar. Lamentablemente, hasta que no estén las ventanas instaladas, no vamos a poder reconocer eso, porque no tenemos garantía, sino de que las ventanas vayan a llegar a la propiedad y vayan a ser instaladas. Es por eso que nosotros damos desembolsos sobre lo que esté en obra ejecutado. Algo importante del fix and flip es que a pesar de que muchos de ustedes puedan llegar a tener clientes o sean clientes que tengan una idea de comprar una propiedad, hacerle ciertas remodelaciones para venderlas, no necesariamente lo vamos a tomar aquí en RBI como un préstamo de fix and flip. Muchas veces vamos a tomarlo como un préstamo de construcción a pesar de contar con la misma estrategia. Y para los préstamos de construcción hablaremos en otro webinar que se hará próximamente. Pero es importante hacer esta distinción y saber dónde cruzar esa línea. Para poder entender eso es clave entender la diferencia entre lo que nosotros llamamos nuestros préstamos de fix and flip y los préstamos de construcción. Y para poder verlos es, número uno, en caso de que hayan cambios estructurales a la propiedad, bien sea agregar metraje o square footage a la propiedad, para agregar cuartos, baños. Cuando uno ya empieza a tocar estructura, ya eso se empieza a considerar para nuestros efectos un préstamo de construcción porque se van a solicitar licencias de contratistas, planos y permisos, etcétera, etcétera. Otro tipo de clave que nos puede dar a entender si es un fix and flip o es un préstamo de construcción es si el 50% o más del presupuesto a remodelar es del valor actual de la propiedad, siempre y cuando la propiedad tenga un valor más de $300,000, eso para nuestros efectos consideraría que sería un préstamo de construcción. Por ejemplo, si tenemos un presupuesto de $250,000 para una propiedad que actualmente vale 400, podemos entender de que prácticamente la remodelación va a ser completa y muy probablemente con esos números van a tocar estructura. Para ver si realmente hay alguna distinción y se pasa de fix and flip a construcción, lo que se tiene que ver al final del día es el presupuesto. Como dije antes, si tienen algún caso muy particular, pueden ingresar a nuestra conversación y hacer clic en el link para poder hacer una cita si tienen algún caso que lo amerite.
Uno de los recaudos generales es las licencias, aplicaciones de crédito, últimos estados bancarios, seguros de Builders Risk y General Liability, track record del inversionista en caso de que aplique, planos y permisos en caso de que apliquen, contrato de compra, presupuesto a remodelar, carta de intención firmada y información del contratista en caso de que el inversionista no cuente con suficiente experiencia, porque nosotros tenemos que asegurarnos de que haya alguien que tenga algún tipo de experiencia a la hora de hacer la remodelación, a pesar de que nuestro cliente no pueda contar con la experiencia. Por aquí les dejo un pequeño preview de nuestros préstamos más populares, que como dije anteriormente son Bridge, Fix and Flip, préstamos de construcción y préstamos de DSCR.